Y bueno, pues primero que nada, Joselo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí me importaba mucho también que tenerte aquí como invitado, ¿no? Desde hace ya unos meses habíamos platicado sobre hablar sobre esta parte, estos temas. Y pues te agradezco mucho que le hayas caído acá al estudio, la neta. Creo que vamos a hablar de unos temas muy importantes sobre el campo. La gente tiene mucho en cuenta que hay cafés especiales, pero no conocen mucho esos procesos, ¿no? ¿Qué tanto importancia le damos desde el campo? ¿Qué tanta importancia le damos al tema de la semilla, ¿no? Pero quiero iniciar eres ingeniero, agrónomo, fitotecnista, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco sobre qué va relacionado esa carrera? Claro que sí. Antes que nada, muy buenas tardes y saludos a todos, a la audiencia, a todas y todos. Y bueno, pues mi profesión es ingeniero agrónomo fitotecnista. Hay muchas ramas en la agronomía. La fitotecnia es más bien específica a las técnicas para manejo de plantas, ¿no? Y bueno, entran todos los cultivos que se producen para la alimentación. Normalmente son especies que son domesticadas por el hombre, no tanto maderables, no tanto forestales, pero sí esa es la especialidad que tengo. Aunque ya en la práctica, pues conoces de todo, sobre todo en café, ¿no? Porque la mayoría del café en México está producido en sistemas agroforestales o sistemas que tienen que ver con la interacción entre otras especies. Me habías comentado un poco que esto va relacionado hacia varios temas, ¿no? No solamente al café. ¿Por qué te fuiste más relacionado hacia el tema del café y no tomar o hacia otros, tomar otros campos, ¿no? Por así decir. Sí, bueno, desde mi formación, mi proceso formativo, yo soy originario de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero en la secundaria me fui a vivir a Sonora y allá hice la preparatoria. Okay. Entonces desde ahí me empecé a involucrar con, pues se puede decir que la agricultura de manera extensiva, ¿no? Porque la agricultura en el norte del país, por las condiciones agroclimáticas, son sistemas de producción intensivos, con sistemas de riego. Entonces, estando allá en Sonora, vi la producción de trigos, sandías, de naranjas, ¿no? Estuve radicando en la ciudad de Navojoa y Ciudad Obregón. Y desde ahí empezó como mi inspiración, ¿no? De manera familiar, mi padre es originario de Michoacán, de Huetamo, de Tierra Caliente, y desde pequeños tuvimos, se puede decir, la oportunidad de tener un pedacito de terreno en donde ir a pasar el fin de semana, sembrar avena, chícharo, durazno, tener un poquito de ganadito, un poco de borregos. Entonces desde ahí de alguna manera nació este amor por el cultivo, ¿no? Y pues lo ejercí ya en mi profesión. Obviamente te puedo comentar y de alguna manera decir que quise haber estudiado en Chapingo, pero no pude, ¿no? Porque al hacer mi servicio militar en Sonora, se me pasaron las fechas de los exámenes en las convocatorias. Teníamos un conocido que de profesión ingeniero agrónomo también en el Estado de México. Él me comentó, si quieres ven a hacer examen acá. Ya investigué y están los exámenes. Y entonces fue que me moví de estar a 38 grados centígrados a la sombra a la zona de Toluca, ¿no? Y ahí fue donde estudié la profesión de ingeniero agrónomo, una carrera de 5 años en la Universidad Autónoma del Estado de México. Okay. Y bueno, ahí había 3 opciones: ingeniero agrónomo industrial, ingeniero agrónomo fitotecnista e ingeniero agrónomo en floricultura. Pues elegí la de fitotecnia porque fue la que más me llamó la atención. Ahí terminamos el proceso, ¿no? En el año de 2005 fue que me gradué de la universidad y a partir de ahí empezó mi vida profesional. Entonces incurrí primero en gramíneas. Durante varios años de mi profesión trabajé con gramíneas, específicamente maíz, avena, trigo, cebada, triticale y sorgo también. Trabajé en algunas zonas de México que son consideradas los graneros, como el Bajío, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, el Estado de México y todos los estados alrededor que se le llaman valles altos, como Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México, siempre enfocado a sistemas de producción de gramíneas. Empecé con el café
A partir del año 2016 fue que me involucré de lleno. En el 2015 renuncié a un trabajo que tenía en un instituto de investigación que se dedica al mejoramiento de maíces y trigos, que se encuentra en Texcoco. Me fui a Estados Unidos a estar un tiempo por allá con algunos amigos que tenían algunos proyectos, y en Estados Unidos conocí algunas cafeterías de especialidad en el año 2016. Que aparte en ese entonces también era una tercera ola, ¿no? También hablando como ya, como en el 2015 aprox, era como la tercera ola del café, ¿no? Y tenía mucha tendencia en ese entonces el café de especialidad en Estados Unidos, y apenas estaba escuchando un poco también ya en México, ¿no? Estaba súper chido eso. Claro, de hecho, algo que me llamó mucho la atención fue que yo me fui de México con una visión del campo un tanto desalentadora, porque en los proyectos que yo desarrollaba, pues me di cuenta de muchas cosas de índole político, social, que no me motivaban mucho a seguir en el tema de la producción de gramíneas, sobre todo el tema de valor agregado, ¿no? Tú sabes que los cultivos intensivos, y en específico de gramíneas, son para uso de la industria, ¿no? Y la industria es la que marca la pauta directamente en el mercado. En las gramíneas no encontré yo esa justicia, ¿no? De que al productor que no aplicara glifosato, que no estuviera aplicando insecticidas, no tuviera un manejo intensivo con agroquímicos, se le diera un valor a su producto. Y cuando llegaba a la báscula o al silo o al acaparador, le pagaban igual un grano que no tenía una gota de glifosato o que usaba control biológico al mismo que usaba glifosato, herbicidas, insecticidas, ¿no? Entonces, pues fue algo para mí desalentador. Pero llegué a una tienda en la ciudad de Los Ángeles donde vendían pues artículos para vapear, y bueno, mis amigos en Estados Unidos tienen una empresa que se dedica a la producción de cannabis medicinal. Entonces me llamó la atención el tema de que una taza de café costaba alrededor de $4 o $5, y fue un momento catártico donde dije, órale, ¿por qué vale tanto, no? Y fue que me empezaron a explicar, y bueno, tomé un café que era de origen de Kenia, variedad SL28, me llamó mucho la atención por sus notas muy ricas, y casualmente un amigo mío trabajaba en una cafetería de especialidad aquí en la Ciudad de México, en Alma Negra Café. Me llamó la atención, como que todo va coincidiendo, ¿no? A veces las cosas se van enganchando y uno tiene que mirar esas señales, ¿no? Y a partir de ahí como que nació mi curiosidad, ¿no? Como que me llamó la atención, y estuve mensajeándome con él. Le dije, ya casi regreso, oye, ¿crees que ahí donde estás trabajando haya la oportunidad de entrar a trabajar? La verdad no conozco mucho de café, de la preparación no tengo ni idea. Y todo esto sucedió entre 2015 y 2016, ¿no? Y me dijo, bueno, pues manda un currículum, mándale tu currículum a los socios, que agradezco mucho que me hayan aceptado. Claro. En ese entonces, pues Alma Negra Café tenía algunos años de... Tenía un par de años, ¿no? Porque justo conocí a Tato como a finales del 2014, principios del 2015, y tenían meses, ¿no? De haber iniciado justo en Avenida Universidad, que fue la primera tienda de café que tuvieron. Ahorita ya tienen distintas. Y justo es eso, ¿no? Esa tendencia. Me acuerdo que el platicar con él en ese entonces, justo una vez le cayó a una cafetería, ¿no? De ahí en Escandón, y nos pusimos a hablar justo de lo mismo, como de toda esa tendencia que había nueva. Y es súper interesante escucharte, ¿no? Como de esa tendencia que la viviste en Estados Unidos y en ese top, ¿no? Porque era cuando existía Blue Bottle, de Inteligencia, Stone Town. Entonces eran como varias cafeterías que estaban renombrando muy chido aquí en México, ¿no? Y estaba en su top el Cold Brew en ese entonces, que también justo Tato estaba muy con esta tendencia del Cold Brew, ¿no? Entonces, qué chingón que pudiste experimentar esa parte en barra. Esa experiencia de vivir y poder atender a la gente sin tener una experiencia, y que te fuiste envolviendo poco a poco del café mexicano. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque estamos hablando un poquito como toda esta parte de lo que estudiaste, pero cómo cambiar de pitotecnista a ese salto de estar en barra y ya preparar
el producto final. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues mira, para mí fue muy innovadora. En algún momento, al inicio, en los primeros 3 meses, algo de frustración, porque pues de haber tomado cafés que no tienen nada que ver con cafés de calidad ni diferenciados, empezar a prepararlos, fue para mí mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Porque de alguna manera yo estaba empezando a involucrarme con quiénes llegaban, cuáles eran los orígenes, a empezar a leer temas de café. Como te repito, no era un cultivo en el que yo tuviera conocimiento, ¿no? Entonces fue como una inmersión en un tema desconocido, y creo que la curiosidad es la madre de todos los éxitos, ¿no? Porque la Exacto. curiosidad de alguna manera te lleva a exigirte. Tienes que hablar con un argumento, actuar con una información, y bueno, eso fue lo que me llevó a empezarme a rodear de un mundo de gente de café, ¿no? Empezar a conocer gente de baristas, empezar a conocer tostadores, obviamente el servicio al cliente, ¿no? La atención a los lotes que llegaban, saber cuándo fueron tostados, cómo venía el grano, todo este tema de calidad. Y algo, la idea que me hice fue que el tiempo que iba a estar ahí, pues no iba a ser eterno, ¿no? Mientras estuviera, pues me daba la impresión de cada que llegara una persona me gustaría prepararle el café como si fuera el mismo productor que lo estuviera tomando, ¿no? Como claro, si se lo estuviera ofertando al productor que lo hizo, ¿no? Ajá. Y fue que me involucré. Entonces fue que empecé a ver quiénes venían, ¿no? Quiénes eran los orígenes de dónde venía, quién tostaba, qué procesos hacían. Fue que me introduje en el mundo del café de especialidad. En ese entonces, bueno, tienes una certificación Q, ¿no? En este entonces, fue alrededor de esos años, fue antes o después de trabajar como barista en esta cafetería. ¿Cuándo fue? ¿Antes o después? Fue después. Okay. Yo finalicé mis relaciones laborales con Alma Negra Café en el 2017. Ajá. Para mí fue muy importante haber estado ahí, porque me hizo de alguna manera revalorizar todo el trabajo que hay detrás de una taza, ¿no? Y me hizo regresar a la trinchera que más me gusta, que es estar en el campo, ¿no? La verdad que ver todo el trabajo que hay detrás de una taza me dio mucha curiosidad. Al ver todos esos perfiles, en ese entonces los cafés que tenían en barra, en Alma Negra, muchos eran nacionales, pero también había cafés invitados. Y de esos cafés invitados había de tostadores pues como Dragonfly, como Huckleberry, Madcap. Llegaban muchos, y yo al probar todos esos perfiles y compararlos con nuestros cafés decía, bueno, pues en realidad el café de nuestro país tiene un potencial increíble. No les pedimos nada a esos orígenes exóticos, ¿no? Me recuerdo haber probado un café del Congo tostado por Huckleberry con el defecto de papa, ¿no? Okay. Y todo eso dices, bueno, sensorialmente partes de algo hasta otro lado y dices, bueno, ¿qué está sucediendo aquí, no? Uh-huh. Y fue en realidad que empecé a darme cuenta que 60% de lo que trae un café lo trae de campo, ¿no? Y el otro 40% considero que lo trae de los procesos post cosecha, ¿no? Uh-huh. Que cómo fue procesado, y me llamó mucho la atención, ¿no? Y me fui involucrando más. Decidí empezar a profesionalizarme en el café y poder tener las herramientas y el conocimiento para algún productor que yo conociera o con el que me involucrara, poder entre los dos generar un conocimiento, ¿no? Porque obviamente nadie sabe todo ni lo ignora todo, ¿no? Lo decía Paulo Freire, ¿no? Entonces el conocimiento es esto, ¿no? Como lo que uno sabe con lo que otro sabe, y se conforma en esto, ¿no? Y claro, creas un pequeño grupo, ¿no? Así es. Un pequeño equipo. Exacto. Y entonces fue que me empezó a dar la curiosidad de ir a las fincas. Y la primera finca que fui a visitar fue la de Santiago Sota. Uh-huh. Acá en confianza le decimos panqué, el panqué, ¿no? Y fuimos a ver. De hecho, sacamos las muestras para realizar un análisis de suelo, uh-huh, porque parte fundamental del diagnóstico que en la agronomía aprendí, pues es que uno primero parte de un diagnóstico de suelo, ¿no? Para poder conocer un terruño o un núcleo de producción, pues la raíz de todo y la raíz de la planta está en un suelo, ¿no? Entonces, ver el análisis de suelo es como un doctor
a un paciente un análisis de sangre, ¿no? Claro. O como una radiografía, ¿no? Entonces, pues parte de esa metodología fue hacer un muestreo de suelo, ¿no? El muestreo de suelo normalmente se conforma de submuestras que forman una muestra compuesta, y de esa muestra compuesta se manda a un laboratorio para un análisis de propiedades químicas, físicas y biológicas. Hay otro tipo de análisis de suelo que es una cromatografía de papel, donde también te da visualmente una impresión de cómo está tu suelo biológicamente, y el análisis físico-químico te da las características que tiene tu suelo en temas de minerales, cómo está de pH, de conductividad eléctrica, de capacidad de intercambio catiónico, factores que al final tú analizas y observas, haces tus análisis y bueno, das una recomendación, ¿no? Entonces fue que así inicié. Posteriormente fui a otra finca de otro productor que me llamó mucho la atención en ese momento, porque tuve la oportunidad de conocerlo, y sobre todo, bueno, al involucrarme en esto de café, me di cuenta de que México tiene más de 14, 15 estados que producen café, y orgullosamente podemos decir que tenemos una variabilidad de perfiles sensoriales, de alturas, de ecosistemas tan ricos, que toda esta diversidad me llamó la atención, y fue que empecé a ir a la finca. Y entonces fui con Javier Jiménez a Michoacán y fuimos a hacer en unas 3 ocasiones, fuimos a ver finca, fuimos a hacer procesos, obviamente a conocer tu zona de producción, a tomar unos mezcales, pues a pasarla bien, ¿no? Que todavía está pendiente un episodio con él, ¿no? Ya bueno. tiene también un ratote que lo conocí. Y justo es eso, ¿no? Hablamos como de esa producción, ¿no? Y en Michoacán se dan este tipo de cosechas del aguacate, ¿no? También está súper cabrón esa cosecha, ¿no? Hablando como de plantíos y todo esto. Claro, y aparte tiene una riqueza genética, porque las variedades que llegaron a Veracruz, hay en Chiapas, en Morelos, Veracruz, en Guerrero, son completamente diferentes a las que llegaron a Michoacán, Colima y Nayarit, ¿no? Okay. Ahí el general Michelena trajo variedades directamente de Yemen, y es muy probable que en Michoacán haya moca original, ¿no? Regado por ahí. Ajá. Que nadie ha tomado como que la importancia de eso, pero bueno, claro. Quizás ya, que Javier ya tiene una colección, creo, de mocas, ¿no? Y bueno, eso a nivel sensorial, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero posteriormente, después de conocer a Jau y interactuar y conocer los procesos y todo esto, seguí visitando productores, ¿no? Y posteriormente empecé a hacer relación con algunos otros productores de otros estados de la República, como Guerrero, como Veracruz. En Guerrero, pues conocí a algunos productores, aunque la verdad ya no me animaba mucho porque son zonas algo peligrosas. Sí. Pero pues sí he conocido productores de la zona de Atoyac, algunas organizaciones. Y en Veracruz, pues empecé a relacionarme con un productor que se llama Samuel Ronzón, y posteriormente fui a su finca, y precisamente lo mismo, la misma metodología de ir a hacer un análisis de suelo para entender cómo estaba su sistema de producción. Me di cuenta y confirmé lo que había ya visto antes, ¿no? Los suelos de café o las zonas de producción de café son un bastión de la agroecología. ¿Por qué? Porque son zonas que no tienen tanta perturbación como las zonas industrializadas o de cultura intensiva, de agricultura intensiva. Bueno, él tiene porcentajes de materia orgánica de 11%, que el promedio de México en zonas de producción de agricultura reduccionista intensiva, estamos hablando de que tenemos 1.5 de materia orgánica hasta 0.5. Que son muy bajos, o sea, son suelos que se compactan con una lluvia, son suelos que no retienen el agua, se evapora muy rápido, son suelos desnudos. Y entonces entendí que pues en realidad la agricultura o la cafeticultura mexicana pues en realidad es un tesoro, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Las producciones en zonas de bosques, en cultivos originarios, la permanencia de especies, de biota, ¿no? de organismos, es increíble. Entonces en el 2017, ya casi el 18, Enrique López abrió un curso, que fue de los primeros cursos que dio de procesos. Ya que conocí a Javier y también conocí a Samuel, pues nos lanzamos al curso. Y ahí estuvimos 4 días. Bueno, yo llegué un día antes. En Oaxaca. Ya en la Candelaria, ¿no? En la finca. Yo llegué un día antes al curso porque me había equivocado, ¿no? Y bueno, Enrique López tuvo la atención de recibirme un día antes
Y para mí fue algo muy bonito porque conocí a varios productores que ahora escucho que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Marisela, por ejemplo, de Cusen. Conocí a Julieta, que tiene una cafetería, ¿no? Que es muy famosa también por haber concursado y ganar. Arandela, ¿no? Arandela Café. Ahí en San Luis Conocí Potosí. Exacto. pues a varias personas, ¿no? Estuvo, no me recuerdo el nombre de este hombre de Blend Station, estuvo también Chiro, que es un biólogo de Oaxaca, un tipazo, ¿no? Sí. Mucha gente que me inspiró, ¿no? Entonces más me fui metiendo en ese mundo y más me fue gustando, ¿no? Sí, y aparte compartir todas estas experiencias y con personas que realmente a la fecha llevan un trabajo súper estable y bien cabrón porque siguen experimentando, ¿no? Innovando, no se quedan con la vieja escuela o la forma tradicional de procesar los cafés, o sea, se siguen actualizando en investigaciones, ¿no? En cursos, talleres, X cosas. Realmente eso está súper chingón porque podemos llegar a que el café mexicano es muy bueno, es de excelente calidad y todavía sobrepasar eso, ¿no? Eso, creo que ese es el objetivo también de llegar a posicionarnos en un buen lugar, ¿no? A nivel mundial, porque realmente pues tenemos unos cafés bien chidos, ¿no? Toda esta experiencia que me cuentas, ¿cómo es vivir, o más bien, si el productor tiene esta parte del el conocimiento de la tierra, cómo poder mejorar esos conocimientos desde la tierra? Porque podemos hablar de la planta, pero ¿qué es primero? La planta, pero obviamente para nutrir ese tipo de cafetos necesitas un tipo de suelo. ¿Recomiendas? Supongo que este análisis en laboratorio no es nada barato. ¿Qué recomendarías por iniciar hacia los productores que no están tan metidos en este tema? Cada condición en cada lugar o lo que llamamos ahora terruño, porque ahora el café tiene una escuela muy similar al vino, entonces de ahí viene la parte del terroir o del terruño. Tiene condiciones únicas que lo van a hacer diferente o lo van a diferenciar de otros cafés. Al estar en todas estas fincas e interactuar con todos estos productores, Enrique López nos trató súper bien esa vez, nos compartió su conocimiento, nos llevó a ver su finca, nos habló de los procesos. Al conocer todo esto me di cuenta de que hay muchas, de alguna manera, características muy importantes que están dando a conocer el café de México, pero que es una constante en países productores, ¿no? Y de alguna manera me gustaría compartirte que he englobado de alguna forma que hay algunos temas que tienen que ser muy puntos clave cuando un productor o productora pretenda involucrarse al tema de cafés especiales, ¿no? Si te das cuenta en las estadísticas, los estados que tienen mayor rendimiento actualmente es el estado de Puebla. Y bueno, los estados que más producción y área productiva tienen, pues es Veracruz y Chiapas, ¿no? Pero el tema de productividad, sí, eso se me haría como regresar al tema de reduccionista, ¿no? Ahorita, más que productividad, vamos a hablar de calidad. Y una constante a nivel internacional es la genética. En México tenemos varias genéticas que han sido manejadas por los productores, pero en el tema de calidad a nivel internacional hay genéticas que han dado de qué hablar porque están seleccionadas por sus características organolépticas y sensoriales. La genética para mí es un punto clave que el productor debe de empezar a observar. No con esto digo que tienen que cambiar, ¿no? Y que si escuchaste que había geisha por allá, ya siembres geisha, ¿no? O si escuchaste, o geisha, ¿no? O si escuchaste que hay sidra en Ecuador, ya siembres sidra. Pero nosotros como productores debemos de tener una cartera de opciones para poder elegir entre ellas. Y la mejor manera de hacerlo con los cultivos que yo inicié y mi expertise en la agronomía es hacer parcelas de larga duración donde tengas diferentes variedades, donde no solamente hagas una sola variedad y te quedes con esa, sino puedes hacer lotes pequeños de un surco, de 2 surcos, 3, 4 líneas, que lo puedas repetir con las mismas condiciones y puedas evaluar tú física, sensorialmente y en campo, cómo se desempeña esa variedad en tu localidad.
Obviamente vamos a encontrar típicas, vamos a encontrar borbones, vamos a encontrar caturras, vamos a encontrar máragos, pero también hay otras muchas variedades que tú puedes meter a tu terreno y en la cual tú puedes probar. Y a esto le llamo yo el agricultor que se vuelve más científico, ¿no? ¿Por qué? Porque pone a prueba y a competir con las mismas circunstancias una variedad contra otra. Ajá. Y alguna le puede gustar porque es más precoz y alguna le puede gustar porque da más rendimiento, ¿no? Como el tema de catimores o sarchimores, ¿no? Pero obviamente el productor es el experto en su zona. Ajá. Y en su núcleo productivo. Entonces la genética es muy importante. ¿Por qué? Porque está tomando mucha importancia para los compradores. Obviamente un café commodity nunca va a ser como un café especial, ¿no? Y una característica que distingue la especialidad del commodity son las variedades, las especies. En algunos lugares están usando eugenoides, en algunos lugares están usando la orina, en algunos lugares están usando sidra, SL28, SL34, variedades como Pacamara, ¿no? Y incluso ya hay variaciones, ¿no? Allá hay geishas amarillos, geishas anaranjados, geishas rojos, variedad Gush Gush, que vienen de las líneas Elite etíopes. Ajá. Hay variedades como Java. Todas esas variedades son las que se han generado genéticamente aquí en México. Obviamente hay muchas semillas que vienen de otros países, ¿no? Y justo ahorita me voy a ir como desglosando en esa parte, porque has tenido la oportunidad también de visitar otros países, ¿no? Y conocer otro tipo de semillas que a lo mejor no son radicadas aquí en México. Pero, ¿cómo se empieza a generar ese tipo de variedad aquí en México? Pues mira, en México tenemos variedades que se han desarrollado aquí. Una de ellas, pues, es, por ejemplo, Garnica. Ajá. Alguna también de ellas es Oro Azteca. Pero bueno, al final, el tema con esas variedades es que se fueron diseñadas o fueron mejoradas con el propósito de evitar la roya. Okay. Ajá, pero no fueron diseñadas con el objetivo de calidad en taza o competencia, ¿no? No fueron hechas así, ¿no? Y bueno, fue más para generar esa resistencia esa salud, ¿no? Porque se estaba perdiendo. De hecho, ahorita quisiera compartir el dato del rendimiento. Y bueno, tú sabes que hubo una crisis de café en el 2014, 15, 16, donde tuvimos la menor producción que hemos tenido históricamente. Estamos hablando de que la roya acabó casi con todas las zonas productivas de México y fue una crisis a nivel internacional. Algo que tenemos que no perder de vista es que un productor de especialidad debe de estar en el día a día con las tendencias del mercado internacional. No solamente lo que le está pidiendo el dueño de la cafetería tal o con las variedades que tiene en su terruño, sino debe de estar siempre viendo qué es lo que está sucediendo a nivel global. No quiero decir con esto de que caigamos en un sistema reduccionista, sino más bien que si tú estás ofertando algo diferente, algo diferenciado, tienes que ofertar algo diferenciado, algo diferente. Si tienes típicas, ¿sí? Que vendríamos llamándole como el criollo del café, bueno, pues selecciona tus típicas. Si tienes borbones, caturras, pues selecciona las variedades en planta que mejor veas, que tienen sanidad, que tienen un buen porte, que tienen una buena estructura de planta, que tienen una alta productividad. Ajá. Todo eso lo podemos hacer nosotros como productores. Nada más que el mercado también influye mucho en las decisiones que toma el productor. A mí me ha tocado ver campos de productores que siembran catimores y sarchimores abandonados. ¿Por qué? Porque son resistentes a la roya. No, y aparte eso, todo ese tipo de procesos para hacerlos especiales prefieren el commodity, ¿no? O sea, realmente le procesan de otro tipo distinto. No se meten tanto en ese tipo de proceso y se venden mucho más rápido, ¿no? Y es como tú dices, el mercado te va orillando a eso y creo que también los productores se están orillando. Algunos se orillaron mucho tiempo hacia eso. Afortunadamente hemos ido mejorando la calidad en procesos, en toda esta experiencia de varios productores y creo que hacia allá vamos, ¿no? También me gustaría cambiar el tema hacia la densidad. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta la medición de densidades
de humedades. Cuando estuve en contacto contigo, te dije, ojalá y pudieras traer un medidor de humedad para que pudiera pues la audiencia ver, ¿no? Más que nada, cómo funciona, qué tipo de accesorios o métodos se utilizan, ¿no? Antes de ser tostado el café, ¿no? Es muy importante medir la densidad y la humedad antes de ser tostado para saber, ahí entra la labor del tostador, ¿no? Saber la habilidad que tiene para saber a qué temperatura entrar, cómo manejar toda esa curva. Pero bueno, ahorita nos enseñarás ahí como el medidor de humedad también, claro, que es el que tienes ahí a un lado. Y bueno, hablando de densidad, hay varios temas de los que vamos a hablar, justo eso. La genética ya hablamos, la densidad vamos a hablar ahorita algo breve también para que entienda la audiencia. Y de ahí nos vamos hacia la renovación de los cafetales, ¿no? Que ya también tocamos un tema importante sobre esto. Y ahí, bueno, me gustaría que habláramos como de esos temas pendientes que tenemos y pues le informes también a la audiencia. Pues claro, mira, algo muy importante es la densidad en el grano, pero también hay una densidad que se mide en la cantidad de plantas que tú colocas en una hectárea. En países productores se mide de diferentes formas. Algunos tienen hectáreas, unos tienen manzanas, unos tienen tareas. Ajá. La cantidad de plantas que tú colocas en una hectárea en México es la población o la densidad de población que vas a tener. En el tema de grano, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante ya en factores de calidad, pero la densidad de plantas que tú tienes en un terreno va a estar determinado por el tipo de variedad, el porte, ya sean variedades de porte alto o porte bajo. También va a ser referente el tipo de terreno que tienes, la pendiente que tienes, el sistema de producción que estás haciendo. Si tú te das cuenta, los cafetales de Brasil no son los mismos cafetales de Colombia, ni son los mismos cafetales que hay en México. Ajá. Y esta diferenciación de las densidades te los va a dar el tipo de variedad que estás utilizando. Si son variedades de porte alto, la densidad debe ser menor. ¿Por qué? Porque si tú tienes plantas muy altas, muy juntas, pues va a haber un problema de competencia entre ellas. En variedades de porte bajo, pues pasa todo lo contrario. Si tú te das cuenta, en Colombia tienen una variedad que tú vas a encontrar en todos los municipios o localidades, que es Castillo, pero ellos tienen una variedad Castillo adaptada a cada región. En México tenemos muchas variedades. Tenemos variedades que han sido diseñadas para que sean resistentes a roya, pero en el tema de especialidad tenemos que tener mucho cuidado con la densidad que metemos de población en nuestros terrenos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 6 hijos a tener 1. Ajá. Entonces, si tú usas altas poblaciones, pues vas a tener una demanda de nutrientes, una demanda de espacio, de sombra, temas que tienen que ver con la fisiología de la planta diferente a si sembras variedades de porte bajo. No es lo mismo un márago que un marsellés. Un márago son plantas muy altas, son rendimientos muy pequeños, son granos muy grandes. No es lo mismo un marsellesa de porte bajo, mucho follaje, con un rendimiento de alta productividad. Entonces, todo este tipo de detalles es otro factor importante en el tema de cafés especiales. Otro tema que me he dado cuenta que también de alguna manera nos afecta mucho en la producción de cafés especiales en México es el tema de renovación de cafetales. Como tú mencionaste hace ratito, la renovación de cafetales es algo vital y lo relaciono mucho con el relevo generacional. Un tema que va a ser de mucha importancia a nivel nacional y en toda la agricultura, no solo en el café, es quién va a sustituir a los agricultores viejos. Y lo mismo sucede en la renovación del cafetal. He conocido cafetales que tienen 40 años, 50 años, que no se han renovado, que es la misma planta. Había leído y visto alguna vez que esos cafetales ya son para, por así decirles, ya pasarlos, desplantarlos, ¿no? Y poder darle oportunidad a los nuevos, ¿no? Que también vamos a ir como poco a poco tomando ese tiempo de floración de los cerezos. ¿A qué años sería óptimo
poder quitar o ya darle pues otra vida, otra oportunidad a los nuevos? ¿Y cuándo sería tiempo de cambiar ese cafeto? Bueno, mira, hay muchas escuelas en el tema de renovación de cafetales. Ajá. Depende del sistema. No te podría dar una respuesta específica, pero sí te podría dar como un esbozo de lo que es, ¿no? Si tú manejas un sistema intensivo como lo hace Brasil, ellos utilizan rendimientos, poblaciones muy altas, 7,000 plantas, 6,500 plantas. En México he encontrado zonas de producción que tienen 1,500 plantas por hectárea. Ajá. Hay demasiado espacio entre las plantas de café. Uh-huh. Y si a eso tú agregas que no tienen un manejo de tejidos, los árboles parecen especies forestales, ¿no? Miden 3 metros, 4 metros, están agobiados, ¿no? Sí. Se doblan y la gente cuando cosecha dobla la planta para hacer la cosecha. Eso te quita un poco de eficiencia porque tardas demasiado tiempo. Un cosechador ocupa mucho tiempo de su labor en hacer cosechas casi con escalera. Claro. Entonces, hay maneras de renovar los cafetales que son observando, pero por ejemplo, la vida útil de una planta de café puede llegar hasta 22 años, siendo todavía efectiva y productiva, pero tú tienes que estar observando cómo vas a manejar tus tejidos. Los tejidos, ¿qué me refiero? Pues a ramas y hojas, ¿no? Okay. Existen diferentes tipos de podas para tú manejar tu terreno. Hay podas en bloque, hay podas individuales, podas selectivas. Existen también manejo de tejidos que se le llama recepa. Cuando un cafetal está agotado, sus tejidos ya son muy viejos, ya no son productivos. Uh-huh. Ajá. Hay que recepar. Normalmente se hace a los 30 centímetros. Tú cortas el cafeto o ves si la planta tiene una cantidad de años determinada. Tú decides hacer una plantación nueva o hacer una recepa. Entonces, puedes hacer un descope. Ajá. Cuando son plantas, lo que se recomienda para un manejo de tejidos adecuado es que si la planta está superando los 2 metros, tú le das una poda en la parte apical, que es la parte de hasta arriba de la planta, que es como la punta, ¿no? La punta. Ajá. Tú quitas se le llama descope o poda apical y quitas eso, y lo que vas a hacer va a hacer que la planta genere nuevos tejidos hacia abajo, porque el café tiene 2 tipos de crecimiento, ¿no? Ortotrópico y plagiotrópico. Plagiotrópico es hacia los lados y ortotrópico es hacia arriba. Si tú haces ese tipo de podas, tú vas a hacer que la planta se recubra otra vez de nuevo tejido, y eso va a generar nuevas yemas o axilas, que es donde van a crecer las flores. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si tú ya tienes un cafetal, busques cómo manejar sus tejidos. ¿Por qué? Porque una planta que no tiene manejo de tejidos es una planta que está envejeciendo, y sus tejidos cada año que pase van a ser menos productivos. Entonces lo que tú tratas, todos los frutales tienen una manera de rejuvenecerlos. En mi caso, yo me dedico también a la producción de aguacate y de limón. Entonces, las ramas se deben de podar cada cierto tiempo para rejuvenecer el árbol. Lo mismo sucede con el café. Ahora, junto con esto, si nosotros generamos este manejo y observamos estas características, es muy importante, si tú tienes una zona de producción de café enfocado a la especialidad, conserves tu suelo, porque es un recurso no renovable, ¿no? Y porque los suelos en las zonas productoras de café están en constante presión de erosión, porque están en pendientes. Ajá. Entonces, por eso es muy importante que observemos cómo estamos manejando nuestro sistema. Si estás en una pendiente muy alta, que hagas terrazas, que hagas barreras vivas, o que hagas sistemas de siembras al contorno, siembras en plantaciones en curvas de nivel. Con esto tú vas a evitar que tu terreno se erosione y que vayas perdiendo estas características de fertilidad que tienes, ¿no? Hay algunos nuevos, que no son nuevos, más bien están inspirados en la naturaleza, como la agricultura sintrópica o la agroecología regenerativa. Toman en cuenta, antes que todo, Ajá. toman en cuenta cómo funciona el ecosistema en la región donde estás produciendo. En el café debemos de tenerlo involucrado sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya como te comentaba, el 70% de la producción de café en México es en sistemas agroforestales. Uh-huh. Entonces, de esta manera también vamos a conservar los recursos
del suelo, vamos a permitir que el agua se quede en el terreno, se vaya a los mantos freáticos, vamos a cuidar esas laderas, vamos a cuidar esas zonas de descarga de agua. Ajá. Entonces es muy importante este tema. Me gusta mucho hablar como de este tema porque mucha gente no está tan relacionado ante eso, ¿no? O sea, y creo que en este episodio vamos a ver qué tan importante es saber desde la tierra hasta el tipo de crecimiento de la planta, ¿no? En este caso, ¿no? Me gusta que hablemos, ya hayamos hablado de la genética, densidad, renovación de cafetales, ahí viene como la conservación también del suelo, un poco de la nutrición, del manejo integrado también de las placas. Es muy importante también saber manejar todo este tipo de problemas para evitar como los problemas que tuvimos hace unos años también. Y justo ese tema de la roya es muy importante y muy peligroso a la vez también, porque si no controlas ese tipo de plagas se come demasiado las plantas. ¿Qué me puedes hablar sobre, ya para dar término a este tipo de temas, sobre la calidad, ¿no? Como la administración efectiva y también sobre la calidad, ¿no? Bueno, algo muy importante como los temas que mencionaste, voy a retomar un poquito antes de pasarnos a otro tema, es lo que dijiste del manejo de insectos plaga o de arbences o de enfermedades, es que tenemos muchas herramientas que antes no existían. En los años 70 se realizó la Revolución Verde, ¿no? Entre comillas, ¿no? Empezamos a utilizar uso indiscriminado de fertilizantes, de agroquímicos, de insecticidas, de herbicidas, porque considerábamos problemas a los insectos, problemas a las plagas, arbences, considerábamos problemas a las enfermedades. Pero si tú haces un manejo correcto, el sistema en que produce se convierte en un equilibrio y empiezas a generar poblaciones. Lo que sucede con esto y todos estos problemas que mencionaste son desequilibrios poblacionales. Empiezan a haber más especies que se replican durante más cantidad y se convierten en algo difícil de controlar. Okay. Ajá. Entonces, en realidad, en la agricultura de café, y que considero que deberíamos de buscar soluciones con controles biológicos, con manejos de materia orgánica, no ver a las arbences como una maleza. Una arbense es una plaga. Un arbense es comúnmente se les llama malezas, okay. Pero de malas yo considero que no tienen nada, ¿no? Porque una especie que es una planta no podría ser mala para ti. Más bien lo que te dice son plantas indicadoras. Cuando tienes demasiadas malezas es porque has abusado del uso indiscriminado tanto de fertilizantes como de herbicidas, que para mí son arbences, ¿no? De ahí van creciendo este tipo de malezas para no verlas así, ¿no? Claro, si tú ves el suelo como un banco de semilla, el suelo tiene millones de semillas de diferentes especies que no son café. Cuando tú vas a un cafetal vas a encontrar una gran diversidad de plantas arbences o mal llamadas malezas. Ahora, tú puedes utilizarlas a tu favor o las puedes utilizar en tu contra si es que estás haciendo aplicaciones de herbicidas. Okay. He visto parcelas que han sido quemadas completamente por malas aplicaciones con ingredientes activos como el glifosato, como el paraquat, como el gramosil, como el paraquat más diurón, que son ingredientes activos de herbicidas, que lo único que hacen es contaminar tu suelo, dejar trazas de esos herbicidas en tu suelo y acabar con esa diversidad que tenías de plantas arbences en tu terreno. La otra parte es, si tú tienes un suelo cubierto, no vas a generar crecimiento tan alto de arbences. Por eso es importante que entendamos el suelo como una cobija. Si tú generas cobertura en tu suelo, no vas a tener tanta presencia de arbences o de malezas. Por eso siempre debemos de procurar que la zona que tienes en el cafetal tenga cobertura. Hay varios cultivos que se utilizan como cobertura, como pastos, como especies de leguminosas. La crotalaria, por ejemplo, para el control de nemátodos, es una excelente opción. ¿Por qué? Porque genera sustancias alelopáticas en el suelo que matan a los nemátodos. Entonces, si tú tienes problemas con nemátodos, puedes sembrar crotalaria, puedes sembrar frijol, gandul. Es un super mundo, ¿no? O sea, ¿cómo vas abriendo segmentos, o sea, tipo de pesticidas, hablar sobre las malezas? Y me interesa así súper cabrón este tema porque poco a poco la gente también va viendo esta parte, ¿no? De que no todo es maleza, como tú lo comentas. Y justo eso, si tú vas controlando eso, vamos mejorando la calidad ante todo, ¿no? Desde el suelo.
como tú me lo comentas, sobre las plantas. Estábamos platicando algo muy antes de empezar a grabar sobre la floración. Y perdón que te haya interrumpido sobre todo este tema, pero también me gustaría que habláramos sobre un poco eso, ¿no? Como el tiempo de floración, qué tanto, cómo inicia este tipo de floración. Recuerdo que en mi primer episodio justo hablábamos un poquito con Abigail, que decía que era como todo un embarazo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en los primeros meses. ¿Cómo y cuánto tiempo es conservar este tipo de cafetos, ¿sabes? La floración, el cerezo, lo del pergamino. Bueno, la floración es una parte muy, muy importante. Yo creo que de ahí deberíamos de calendarizar en el campo las actividades. A partir de la floración es que sucede todo en el café. El cafeto es una planta tan eficiente en el tema de recurso hídrico que con 10 milímetros de lluvia tú puedes estimular a una planta. ¿Eso qué quiere decir? Pues con una lluvia ligera de unos cuantos minutos, una planta de café se estimula para florear. La floración sucede cuando tú estás en el periodo del año. Si tú te acercas más al Ecuador, vas a tener más cosechas de café por año. Por eso es que Ecuador o Colombia están cosechando café todo el año. Y en México, mientras más te alejas del Ecuador, nosotros solo tenemos una cosecha. Bueno, tenemos varias cosechas, pero de el inicio de una sola floración que después se convierten en otras floraciones si es que tienes agua. Pero, por ejemplo, nosotros no estamos cosechando café todo el año. Solo hay un periodo en el que nosotros tenemos muy estipulado donde llueve, ¿no? Que te vas a dar cuenta que son a partir de los meses de abril, mayo, junio, julio. Y bueno, este año pasado fue un año bastante llovedor, donde considero que viene muy bien a las plantas y también mal. Porque si tú cosechas café cuando te llovió el día anterior, tus grados Brix se van para abajo. Porque la planta, de alguna manera, todos esos azúcares que tenía almacenados para los frutos, cuando hay lluvia, se consumen en la planta y los grados Brix bajan. Entonces, la lluvia es el factor determinante en la floración. Una planta de café, mientras más número de floraciones tiene, va a tener más cosechas, ¿no? Mientras más flores produce, vas a tener, es un determinador de la producción. Si tú tienes una buena floración, vas a tener una buena producción. Estamos hablando de que una planta tiene potencial de producir 32 flores por nudo. Y puede incluso en variedades altamente productivas como variedades de robusta o variedades, bueno, que es otra especie, pero variedades que son como catimores o sarchimores, pueden encontrarse hasta 40 flores por nudo. De esas 40 flores, entre 15 a 25 se van a convertir en frutos. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a observar mucho la floración y considerar estos factores en la producción de nuestro café. La floración también, las flores de café son flores hermafroditas, quiere decir que son autofértiles y también son autofecundantes. El 91 al 96% se autofecunda. Solo el 9% de la flor de café va a estar fecundada o polinizada por un insecto. Y en su mayoría son las abejas las que hacen ese trabajo. Pero es muy bajo el porcentaje. La planta solita se autofecunda. Por eso la floración en el café es un espectáculo, porque dura muy poquito tiempo, ¿no? Y bueno, se divide en algunas etapas, ¿no? Durante la floración ocurre en un periodo aproximado dependiendo la región, la altura y la cantidad de humedad que llueva, también la distribución de la temperatura, entre 6 a 9 meses. Y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, en la etapa 1 del crecimiento de la floración, es cuando la etapa después de que floreó y esa flor se va a empezar a convertir en un grano. Hay un periodo de un mes y medio aproximadamente que se le llama el crecimiento lento y que es cuando se forman unos botones que miden entre 4 milímetros hasta 8 milímetros. Después de que ya sucedió la floración y se creó el botón, viene otro periodo que viene después de ese mes y medio, que dura aproximadamente entre mes y medio hasta 3 meses y medio, que se le denomina
el periodo donde más tiene consumo la planta de alimentación. Y ahí es muy importante que nosotros le demos la disponibilidad a la planta para que se alimente. Porque lo que ahí en esa parte, si no tiene el alimento, me refiero no solo a fertilizaciones de síntesis química. Tú puedes hacer aporte de nutrientes o enmiendas con bokashi, con lixiviados, con vermicomposta, con composta de lo que tengas de hojarasca, ¿sí? de materia orgánica. Tú le debes de dar a la planta en esa época una enmienda, ¿no? Una nutrición del índole que tú quieras. Puedes poner composta de bovino, composta de pollo. Ajá. Pues lo que la planta necesita en ese momento es que tenga comida para que genere. En ese periodo de un mes y medio a 3 meses y medio es cuando se genera el pergamino. Okay. Lo que le llamamos la cascarita, ¿no? La cáscara. Ahí es cuando se genera. Si tú tienes la curiosidad de abrir un grano, tú puedes ver cómo se está generando el pergamino y se está diferenciando, ¿no? La semilla. Entonces, en la etapa número 3 es cuando el fruto deja de crecer, deja de elongarse porque tiene un crecimiento hacia a largo, ¿no? Y después empieza a ser ancho, a lo ancho, ¿no? Que se le llama el engorde o el amarre del fruto, pero el engorde del fruto, ¿no? Uh-huh. Y el crecimiento de esto es del 3er mes al 4.º mes. Aquí, si sucede un periodo de sequía, que ha sucedido en nuestro país en muchas regiones, vas a tener una población alta de grano negro, de presencia de granos negros. Si tú ves que un café viene con muchos granos negros, es que tuvo un periodo posiblemente muy grande de sequía. Entonces, las sequías son muy importantes en estas épocas, ¿no? Porque son épocas muy críticas. Son pocos los cafetales que tú vas a ver en nuestro país que tienen sistemas de riego, pero los que tienen sistemas de riego pueden hacer una mar. Por eso uno ve los sistemas de producción de Brasil y te quedas sorprendido de cómo son sus floraciones. O sea, todo se ve blanco, lleno, así, y es por eso, porque... Bueno, que no en balde es el primer país productor, ¿no? Claro, realmente. Y sus sistemas son altamente tecnificados, o sea, usan maquinaria para todo, tanto la siembra como enterrar la manguera del riego para cosechar, pero a la diferencia de nosotros en nuestros sistemas agroforestales, nosotros sí tenemos que estar muy pendientes del clima, y es ahí donde yo les recomiendo a los productores que tengan un pluviómetro, para analizar la cantidad de lluvia que les llueve cada evento de lluvia, analizar y apuntar. Simplemente que entendamos que el café de especialidad necesita que estemos de la mano con la cultura del dato, que estemos apuntando todo lo que hacemos, llevemos una bitácora de cultivo. La idea también en la etapa final, que es la penúltima etapa, que es la etapa número 4, es cuando el grano se vuelve duro. Esto sucede entre el 4.º y el 6.º mes aproximadamente. Y ahí es donde se empieza a formar el mucílago. Okay. Todos esos azúcares que nosotros vamos a querer para hacer el proceso, ahí es donde nosotros tenemos que tener especial cuidado y bueno, estar observando cómo es que sucede, ¿no? Porque ahí el grano es cuando se empieza a poner duro y donde se están desarrollando ese mucílago, ¿no? Es una etapa muy fundamental y muy importante. Previamente tú ya le debiste de haber proveído a ese café la mayoría de los nutrientes que pudiera necesitar, ¿no? Y bueno, hay muchas enmiendas que son de índole orgánico que tú puedes aplicar, ¿no? Puedes aplicar algunos productos previamente a la floración. No se recomienda aplicar nada durante la floración porque eso puede hacer que se aborten las flores. Tienes que tener mucho cuidado. Y bueno, viene la etapa final. Si vamos relacionando los granos, en la etapa número 3, que es de los 3 al 4.º mes, es cuando están los granos verdes. De la etapa del 4.º mes al 6.º mes es cuando están los granos pintones. Y del 7.º mes al 9.º mes es cuando vamos a encontrar la madurez fisiológica del grano. Que ya es la etapa final para poder hacer el corte. Así es, que es cuando el grano ya determinó el color, ¿no? Porque vamos a encontrar variedades amarillas, rojas, anaranjadas, ¿sí? Y entonces ahí es cuando ya vas a tener la madurez fisiológica y es cuando vas a tener, ya estás completamente convencido de que tu grano llegó a su punto de madurez. Ahora, el punto óptimo de cosecha, bueno, pues te lo van a dar los factores como grados Brix, ¿no? Okay. La cantidad de azúcares que tienes, organolépticamente también puedes probar, ¿no? Por ejemplo, nosotros de la mano con toda esta sistematización de la agricultura, también vamos de la mano con la luna llena. En cafés especiales te vas a dar cuenta que mucha gente está cosechando en periodos lunares
de luna llena, ya sea en ascendente, llegando a la luna llena 3 días antes o 3 días después. Ajá. ¿Por qué? Porque la luna llena influye en todos los organismos o seres vivos de la Tierra. Hay un fenómeno que es un tipo de fenómeno como capilaridad. Todos los líquidos que tiene la planta, cuando la luna llena ejerce su fuerza, jala hacia arriba. Se ha investigado el tema de que en periodos lunares es cuando la concentración de grados Brix es mayor. Entonces, bueno, al trabajar con algunos productores o algunas fincas, hemos encontrado que las cosechas de luna llena nos vienen muy bien en calidad de taza. Está súper chido, ¿no? Que va relacionando todos los cambios climáticos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte aquí en este espacio. Justo quiero retomar esa parte de los lapsos lunares, ¿no? Que nos estabas comentando. Claro. ¿Cómo va relacionado toda esta parte? Está súper cabrón porque el cambio climático está muy cabrón, ¿no? Entonces, hace poco platicaba con una cooperativa de productoras igual, me decía, no, es que está en cabrón, ¿no? Esta parte, 10 días llueve y 2 días hace sol y de repente es muy difícil hacer este tipo de procesos. Claro. Y ahorita estamos hablando como de esta parte lunar también, que tanto va influyendo, ¿no? Y si nos puedes seguir explicando. Claro, bueno, creo que nos hemos desvinculado un poco del universo, ¿no? Esto va a sonar muy fumado, pero en realidad deberíamos de recoordinarnos con el universo en el tema lunar, en el tema planetario, en la influencia que tiene esto en el planeta, ¿no? En la agricultura sintrópica y en la agricultura biodinámica vas a ver lo que es la base. En esta búsqueda de conocimiento he buscado empaparme de todo esto y de estos sistemas porque he encontrado que estos sistemas funcionan mucho mejor y están de acuerdo como en un equilibrio con los ciclos, ¿no? Entonces el tema lunar en el procesamiento, aunque hay muchas personas que son agnósticas del tema, yo ya estoy más que convencido de que funciona y no volvería atrás a hacer un natural, por ejemplo, o un honey si no lo estoy cosechando cerca de la luna llena. Entonces, en temas de calidad, como habíamos mencionado, estos factores son muy importantes. Los cafés que estamos ahorita en la tendencia de especiales, todo esto, fermentaciones lácticas, alcohólicas, heterofermentativas, homofermentativas, en CO2, maceraciones carbónicas con inyección de CO2 o fermentaciones abiertas o en bolsa o en tambo o en bioreactores. Esto es un tema que se cuece aparte, ¿no? La bioquímica, ¿no? Del café, de las fermentaciones, porque podemos hablar horas y horas sobre un solo tema de fermentación, ¿no? Pero considero que cualquier productor que pueda tener el alcance de escuchar lo que estamos comentando debe de tener estos factores muy importantes en su finca, ¿no? Algo que es muy importante, por ejemplo, con los productores de cafés especiales o que quieren entrar o ya están, es que debemos de profesionalizar a la familia del núcleo productivo en el tema de catación, de calidad de café, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque con eso también vamos a estimular a los miembros de las familias o de los núcleos a que se empapen del tema. Y si a un muchacho de la familia, del productor, una muchacha de la familia le gusta catar, pues que se profesionalice en eso. Algo que una vez escuché en una entrevista que le hicieron a un productor de Chiapas, José Arbello, una persona de Ricardo Azofeifa, le dijo, ¿qué consideras tú que es básico dentro de los núcleos productivos de cafés especiales? Pues que la gente sepa a qué sabe su café, porque va a ser la única manera de que ellos van a poder darle el valor agregado a la calidad. Si yo no sé a qué sabe mi café, va a venir cualquier fulanito de cualquier empresa y me va a ofrecer el precio de un café a lo que ellos consideran que vale mi café. Pero si yo sé a qué sabe mi café, yo tengo una clasificación de análisis de calidad de mi café, nadie te va a venir a decir qué precio te va a pagar por tu café. Tú vas a poder ser la persona que determine. Y esto es de la justicia que me refería al inicio de la conversa, ¿no? De que un productor de especialidad tiene la justicia en el precio porque él sabe lo que vale su café y a qué sabe su café.
es muy importante que el análisis sensorial sea parte de la calidad y que todo se defina con una cuchara en la finca. Me he topado desafortunadamente y tristemente con productores que jamás han probado su café con un buen tueste, porque eso es algo que vamos a encontrar en la mayoría de la población de productores de café, que normalmente venden su café y nunca lo prueban. Y lo feíto, el desmanche, la chibolita o todo lo que no es calidad, la pasilla, le dicen en Colombia, lo dejan para la casa. Y la mejor calidad se va para los industriales, para los beneficios, para la gente el coyote, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Claro. Entonces, algo que también es importante es que lo mejor se quede en casa, y que lo compartan en la familia y que entiendan que todo el esfuerzo que está realizando, como dice tu computadora, venimos a tomar buen café y el buen café lo tenemos en casa. Entonces, algo muy importante de los núcleos productivos es que tengan un poquito de sistematización en la planeación de la finca. Con esa experiencia que he tenido a lo largo de los años con la agricultura en México, me he dado cuenta que la producción agrícola en México no tiene una sistematización. Vamos al día a día. Pero si tuviéramos un tema de organización, planeación, integración, dirección y control, podríamos nosotros fomentar más la producción de cafés especiales. Desde hace algunos años vengo de manera voluntaria participando en Taza de Excelencia. Me llama mucho la atención la calidad de cafés que han estado llevándose a Taza. En el 2019 fue mi primer año en el que participé y créeme que eran pocos los cafés que tenían una evaluación sensorial muy alta. Había muchos cafés, pero no tantos de tan buena calidad. Y en el 2020 no hubo por el tema pandemia. Y en el 21, que fue la última participación en la que pude y me dieron la oportunidad de estar, la cantidad de cafés buenos era increíble, man. Justo voy hacia ese tema, ¿no? Esa experiencia de vivir y estar de voluntariado en Taza de Excelencia, ¿cómo la vives desde esa perspectiva de voluntariado, no? Esta ocasión fue limitado los voluntariados porque realmente tema pandemia, regresaban de un año realmente que era difícil, ¿no? O sea, tuvimos la pandemia, se canceló un año, regresó ¿Cómo es vivir esa parte del voluntariado y ver que eres parte también de que si no tienes una buena, un buen equipo de verter el agua, de tener, o sea, no se llega a una calidad buena en taza? Y eso influye también para los catadores. ¿Qué tal y cómo fue esa experiencia? Pues mira, te puedo decir que son como tú me decías al principio, ¿qué me estimula? Siempre el productor, visto desde igual a igual. O sea, no me considero como el técnico que viene a enseñar, más bien yo voy a aprender, ¿no? Y lo que pueda saber, que pueda servirle al productor, con mucho gusto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Taza de Excelencia, ver a todos los catadores con ese profesionalismo, a las personas que están encargadas del evento, la verdad que se me hace una oportunidad, ¿no?, de aprendizaje. He estado en cursos propedéuticos de catación, nunca he tomado un Q de catación, me gustaría, pero considero que todavía estoy profesionalizándome en otra parte, que catación tueste es como otro lado, ¿no? Pero estar ahí, tener los cafés que pueden ser los mejores del año en tus manos, al momento de estarlos moliendo, desde calibrar el molino, ¿no?, para que estés con la partícula del tamaño de micrones que tú necesitas para poder hacer una catación formal, desde los tuestes, viendo a los tostadores, viendo a la gente que se encarga de la logística, ¿no? Recuerdo mucho a este hombre de Gravilia, se me olvida su nombre hoy, perdón, pues, pero con todos instrumentos, ¿no?, para ver el color del tueste, para ver las mallas de los micrones, toda la gente que organiza. Créeme que desde mi trinchera, que era moler los cafés y lavar los vasos, era lo que estar sirviendo el agua, estar checando que las jarras estén llenas de agua. Para mí es como mi granito de arena de aporte a lo que me apasiona, ¿no? Claro. Entonces, para mí es una oportunidad. Obviamente, desde fuera, pues lo ves como que dices, órale, esta región, qué interesante, ¿no?
Y sin querer, pues dices, no, pues es de Guerrero de tal lugar, ay, pues qué bendición, ¿no? Y ya lo apuntas, dices, bueno, es que aquí hay unos cafezazos, ¿no? O es Chiapas, o es tal región, ¿no? Este año hubo muchos cafés. Afortunadamente, la gente que asiste a estos eventos te retroalimentan. Y estar con estas personas que dedican su vida a catar, a estar probando cafés todo el año, a revalidar sus conocimientos en un examen que tiene un costo, ¿no? Porque todo esto nada es gratuito, ¿no? Pues te inspira a poder hacer lo que haces y a seguir participando dentro de la cadena que sí da valor. Me emociona. No, está chido porque justo cada quien tiene, bueno, todos somos un eslabón para crear una taza de café, pero eso está súper chingón, ¿no? Porque cada quien nos apasionamos. Yo en este caso, yo me apasiono a veces estando en barra. Igual, de repente llegan clientes y me apasiona tanto que de repente les digo, basta, creo que ya hablé mucho. O sea, pero es lo que me apasiona, ¿no? Y esa parte de transmitir lo que realmente venimos haciendo todos en Cadenita, eso es súper increíble, ¿no? Esta parte de la tasa de excelencia y todo esto, eso es súper importante porque es donde evaluamos y donde se evalúa todos los cafés de alta calidad en México, ¿no? En esta ocasión, bueno, ya estamos como en esa temporada, ya viene de tasa de excelencia este año también. Claro. Y bueno, también estamos en una temporada donde estamos como en procesos, en cortes, distintos, en distintos estados ya iniciaron con cortes y procesos, ¿no? En otros apenas van a ir para el corte, ¿no? Y me gustaría ya ir como también hablando de este tipo de proyectos que tienes. Ya nos contaste de tasa de excelencia, la experiencia y la aportación que tuviste, y realmente pues qué chingón que te hayas anotado y estés ahí puntual, porque realmente ese granito de arena es lo que también le ayuda a muchos productores, ¿no? Y realmente estábamos hablando hace rato de algunos que estuvieron en tasa el año pasado, y pues tú también aportaste ese granito para todos. Hablando sobre tus proyectos, Finca Libertad, ¿qué es Finca Libertad? ¿Dónde está situado? Mira, ¿qué es lo que representa para ti? Perdón. Finca Libertad, pues es un patrimonio familiar. De alguna manera mi padre ha ido construyendo y mi madre juntos el tema de pues el patrimonio, ¿no? Como todos, ¿no? Como hijos, hermanos, hijas y hermanas. La familia, de alguna manera, tuvimos la oportunidad de tener un terrenito por ahí, en el Estado de México. Entonces tenemos producción de aguacate, de limón, de guayaba, y hasta hace unos años inicié con la plantación de algunas plantas que tuve la oportunidad de conseguir en una visita que tuve a un curso a Huatusco, en el CRUO de Chapingo. Entonces adquirí unas semillas, las puse a germinar y pues ahí tengo una población pequeña de algunas cuantas variedades. Precisamente lo que te decía, ¿no? La curiosidad de tener variedades me llevó a esto. Y entonces ahí tengo alrededor de 15 variedades diferentes que tuve acceso del banco de germoplasma del CRUO y de algunas variedades que ya tenía determinadas tener. La verdad es que ahí en la zona nadie tiene café. Lo tienen, pero como cultivo tras patio, como que entre que una lechuga y que entre que un chile, y tienen un cafeto. Pero eso fue lo que me llevó a decir, bueno, pues si aquí tienen un cafeto, un caturra, un borbón, pues bueno, aquí le voy a sembrar algunas variedades. Obviamente, todavía no estoy en etapa productiva porque mi finca está a una altura de 2,100 metros sobre el nivel del mar. Pero ahí es donde me he dado cuenta y te puedo mencionar un productor como es Federico Barroeta, que estamos casi a la misma altura. Y este año que probé cafés de él en el evento de Tasa de Excelencia, dije, wow, si a esto saben en Temascaltepec, ¿cómo van a saber aquí donde yo estoy? Que recordemos que Barroeta tuvo el tercer lugar, ¿no? En Tasa de Excelencia, y también pudo aportar algo también para Climaco, que obtuvo el segundo lugar, ¿no? Entonces son cafés bastante buenos. Regresando a ese tema de la altitud, está súper cabrón, ¿no? Porque 2,000 metros ya se habla de algo poderoso, ¿no? Y también que es un poquito tardío toda esta parte de la cosecha. Sí. Bastante. Y ahí es algo, hay un tema, ¿no? La paciencia. Sí, la paciencia. En el café te vas a dar cuenta que muchas cosas tienen que ser más que de consistencia, de resistencia y de paciencia. Porque la planta de café no es una planta hasta para nacer,
tarda demasiado. Si quitas el pergamino, puedes tener plántulas en 30 días y si lo dejas, puedes tener plántulas hasta 60 días. Entonces, para nacer, te va enseñando el café que tienes que ir lento, ¿no? Y que no tienes que correr, ¿no? Sino primero gatear, después caminar y ya después correr. Y bueno, eso es lo que he aprendido con este tema, ¿no? De que en la finca mis plantas van muy pequeñitas después de casi 2 años de sembradas. Creo que este año yo creo que voy a cosechar el primer kilo y créeme que te va a tocar probarlo, por supuesto, pero no... Este año hice una pequeña inversión con algunas semillas de algunas variedades que después te voy a dar a conocer, porque pienso hacer una parcela de larga duración que me permita, no solo para mí en la finca, sino en la región, determinar qué variedades tienen mayor adaptabilidad a esa altura. Como tú mencionabas, el caso de las productoras que te dijeron del cambio climático. En el tema del cambio climático, para algunos les está haciendo un problema, pero lo que está pasando también con el café es que zonas que antes no se producía café, por ese aumento en la temperatura, van a abrirse hacia el cultivo de café. Y entonces ahí es la oportunidad que estamos teniendo los productores del Estado de México y que vamos a seguir teniendo y hay que saber aprovecharla, ¿no? Yo admiro mucho a los productores de estados donde ya el café lleva décadas produciéndose, pero creo que también este nuevo, pues de alguna manera tenemos que adaptarnos, ¿no? Al cambio climático, no debemos de agobiarnos, sino más bien ocuparnos, ¿no? En tratar de buscar variedades que se adapten, en manejos que se adapten, densidades que se adapten, genéticas que se adapten, todo lo que hemos mencionado durante la plática, ¿no? Sistemas, manejos, podas, todo que se adapte a donde estamos, ¿no? Y si ya tienes producción, pues simplemente tratar de ir hacia esto, ¿no? El café especial no es un café fácil, ¿no? Quien la piense que es fácil, pues creo que va a chocar con pared muchas veces, ¿no? Y va a tener errores y mucha gente se desanima rápido. Creo que algo que me he dado cuenta y de estar con los productores, con los amigos, porque más bien hay muchos productores que ya somos más que productores, simplemente amigos, es esto, ¿no? De que las nuevas generaciones tenemos que buscar esto, ¿no? Tenemos que buscar el valor agregado a nuestro producto, tenemos que buscar en la cadena ser un eslabón que genere un cambio. Y algo que alguna vez de alguna plática con algunos amigos es de, ¿tú quieres ser un agente de ventas como agrónomo o quieres ser un agente de cambio? Y lamentablemente la industria te lleva a que te vuelvas un agente de ventas, ¿no? Muchos colegas míos trabajan en la venta del agroquímico y de eso viven y de eso han mantenido a sus familias, pero en realidad no podemos seguir con esta idea, ¿no? El agrónomo en realidad debería ser un agente de cambio en lugar de un agente de venta. Y si te dedicas al café de especialidad, pues tratar de ayudar al lugar donde estés mediante, pues con las acciones, ¿no? Porque las palabras son bonitas, pero estar con los productores, con comunidades chiquitas o irte a trabajar en lugares donde en realidad lo único que escuchas son aves y alguna otra especie de animal, no cualquiera lo hace, ¿eh? Entonces yo todos mis respetos para todos los técnicos que trabajan ahorita con cafés especiales, a los procesadores, a los productores, porque es una responsabilidad muy grande. Sí, claro. Y justo es una responsabilidad muy grande para llegar a un producto final que es una taza de café. Esperemos que Finca Libertad realmente años más adelante pues igual se esté escuchando, ¿no? También en esta parte de tasa de excelencia llegue a hacer un cambio. Hay que tener mucha paciencia, y creo que eso es lo que va a ayudar para llegar a hacer un buen trabajo, ¿no? Qué chido, neta, me da mucho gusto de escuchar y toda esta situación de cambio. También, ¿quién iba a decir que íbamos a hablar de un cambio climático, ¿no? A estas alturas, pero también varios años también no aportamos nada hacia esta situación, pero también me quiero hablar sobre otro proyecto que también está congeniado con esto. ¿Nos puedes hablar también de Gente de Café? Gente de Café. Pues mira, al estar viendo todo y observar a todo lo que hay a mi alrededor, todos somos gente de café realmente los que estamos involucrados en esto, me hizo la iniciativa de
de generar algo que pudiera beneficiar a la gente que está interesada en mejorar la calidad de su taza. Y bueno, el proyecto de Gente de Café nace de la idea de que las tazas hablen, pero que siempre hay gente detrás de ellas, ¿no? Uh-huh. Y esta gente de café que se esfuerza día a día, que se levanta muy temprano a desayunar, ¿no? A compartir la taza con su familia, en las fincas, ¿no? Las personas que trabajan en las galleras, que son los cortadores, la gente, los capataces, la gente involucrada, los productores, las productoras, todos en la cadena, los baristas, todo. Toda esta gente de alguna manera me motiva, ¿no? Haber estado atendiendo la barra y tratar de pintar un flat white o como quiera que te lo quieras decir, ¿no? O que te pedían un maquillaje. Todo esto, esta cotidianidad y estas actividades me hicieron que, pues, tratara de hacer algo más, ¿no? De lo que es. Y Gente de Café es lo que busca, ¿no? Estamos ahorita trabajando la parte de un laboratorio de catación, pero también un laboratorio de microbiología en el que se puedan estar aislando levaduras, bacterias, incluso control biológico, ¿no? Con microorganismos eficientes, con otro manejo, ¿no? A lo que ya estábamos acostumbrados. Pues la idea es que esté en el centro de México, puede ser Estado de México o Ciudad de México, todavía no estamos definiendo, aunque sí nos estamos ya equipando, ¿no? Pues todo el proceso, ¿no? Por un laboratorio de, pues no tanto de biotecnología, pero sí de microbiología. Y bueno, también en el futuro queremos tener, la idea es que Gente de Café sea un laboratorio de catación, pero también un laboratorio de microbiología que apoye no solamente en el tema de calidad, sino también en la parte de manejo agronómico. Y bueno, con algunos productores que me relaciono he tratado de comentar esa parte, y la idea también es de que tengan a alguien en el centro de México que pueda recibir muestras, que todo sea de bajo costo y que pues haya de alguna manera una relación entre el productor y su café, pero tecnificada, donde se dé un análisis sensorial descriptivo, ¿no? Donde se pueda ayudar en la protocolización de procesos, ¿no? Donde se puedan diseñar o aislar microorganismos de las localidades, ¿no? Tanto para la fermentación como para el control de insectos plaga o para el manejo de materia orgánica, ¿no? Entonces, eso es donde surge Gente de Café. Quizás ahorita no tenemos todavía, son contados algunos productores con los que he estado trabajando, pero la idea es que podamos tener un impacto en el corto y el mediano plazo. Y obviamente, pues todo esto requiere inversión, ¿no? Entonces, pues vamos lento. Claro, no, y aparte también es la misma paciencia, ¿no? O sea, tienes que tener y ir generando toda esta parte, ¿no? La inversión no es nada barata, realmente. Y me gustaría, tocando este tema, que nos hables un poquito de estos artefactos, qué hacen, cómo funcionan y qué es lo que mide cada uno de ellos. Claro, mira, los dos son determinadores de humedad. Uh-huh. Obviamente cada uno es diferente y la diferencia es el tamaño de muestra. Ok. Pero los dos tienen sistemas electrónicos, claro, tienen sistemas electrónicos y que son algunos de las herramientas que considero que los productores deberían de hacer la inversión de comprarlos para tenerlos en la finca. Uh-huh. Ajá. ¿Por qué? Pues porque las características de calidad tienen mucho que ver con la densidad del grano, que hace ratito comentabas, claro, con la cantidad de humedad que tiene el grano y con la actividad del agua. Uh-huh. La actividad del agua era algo que no se tomaba en cuenta hasta hace algunos años en café, pero la industria de alimentos la considera fundamental. ¿Por qué? Porque todos los alimentos, el café debe de ser visto como un alimento, ¿no? Uh-huh. No puede ser visto como un producto, ¿sí? Yo he visto gente cortando cereza en costales de fertilizante que ni siquiera han estado lavados, ¿no? Y creo que estamos equivocados en esa perfil, ¿no? Si vamos a producir cafés especiales, necesitamos ver el café como un alimento. Entonces, te puedo, a manera descriptiva y rápida, te puedo comentar que en el proceso del café, nosotros debemos de estar monitoreando la humedad del grano a partir de la cosecha, el procesamiento en el beneficio húmedo, si vas a hacer un lavado, si vas a hacer un natural
o si vas a hacer un proceso honey, pues debemos de estar monitoreando constantemente la humedad, ¿no? Y la actividad del agua es muy importante porque la actividad del agua, por ejemplo, estos equipos no miden la actividad del agua. Los equipos de actividad del agua son diferentes y son quizás un poquito más caros. Pero, por ejemplo, la actividad del agua es muy importante porque es el contenido molecular que tiene el de agua entre la molécula de café adentro, ¿sí? Si tú tienes un contenido muy alto, vas a tener posibilidad de que tus cafés se puedan honguear, se desarrollen hongos. Y eso es algo en café de especialidad que es determinante en la calidad. Si tú tienes, por ejemplo, presencia de hongos en tu café, ya es una contaminación. Y por ende, pues no puedes o no deberías vender ese café. ¿Por qué? Porque vas a hacer un daño al consumidor final. Cuando el consumidor está pagando un precio alto por un café de especialidad y tú estás ofertando un producto que tiene contaminación. Entonces, monitorear la humedad es básico. Okay. Estamos hablando de que un café, a partir de su secado, después de que tú sacas el café a secar, inmediatamente después del beneficio húmedo, el café tiene una humedad entre el 60 al 50%. Y como va pasando el secado, ya sea un proceso lavado que te va a secar en 15 días, 10 días, ya sea un honey que se va a tardar 20 y tantos días, o un natural que se va a tardar 30 y tantos días en secar, y llegar a una humedad entre el 10 y el 12%, entonces tú tienes que estar monitoreando. Son partes fundamentales de la calidad. Ya sea el proceso que decidas hacer o el protocolo que decidas utilizar, son muy básicos. Necesitamos tenerlos. Otros objetos o aparatos que nos ayudan son el medidor de pH para las fermentaciones y bueno, estos ya son como artículos ya más específicos, pero podemos tener un medidor de oxidorreducción para ver cómo está la fermentación. Podemos también tener un medidor de oxígeno disuelto en el agua para ver cómo está la fermentación. Son artículos o gadgets del procesador, ¿no? Debemos de tenerlo sí o sí. Un termómetro de pistola, ¿no? Para estar midiendo cómo está la fermentación. Estar monitoreando la fermentación desde que tú pones a secar tu café, meter un data logger entre el grano para saber a qué temperaturas estuvo mi fermentación. Son cuestiones muy pequeñas que no tienen un costo muy alto, pero te van a dar la replicabilidad de tu proceso. Okay. Algo que pasa mucho en el café de especialidad es que hay lotes que son inconsistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que un año saben una cosa y el otro año ya no llegan a saber a lo que sabían el año pasado. Y es el coco de muchos productores de cafés especiales. ¿Por qué? Porque retomamos el tema, la cultura del dato. Necesitamos apuntar lo que estamos haciendo, cómo lo hicimos, hacer un protocolo. Y es ahí donde hay muchos profesionales de café que están invirtiendo días, horas en tratar de compartir porque en café no hay tanta información como en vino, como en cerveza, ¿no? Entonces, vi que entrevistaste recientemente al barista Kim, ¿no? Sí, también. Y bueno, ellos han sido de los que yo me he dado cuenta que han hecho bastantes cosas, ¿no? Sí, y aparte justo también empezaron a compartir esta parte de información, ¿no? Que también nos compartían, ¿no? Que no todas las fermentaciones son buenas y en este caso, bueno, pues también se está dirigiendo hacia otro público, ¿no? Hacia Latinoamérica, porque todos estos cursos de fermentación también se vinieron desde acá, ¿no? Y varios mexicanos igual ya los han tomado, que he platicado con ellos, pero al final, y ya nos han compartido en otros episodios, al final de cuentas eso es meterte de lleno, ir sabiendo qué tipo de fermentaciones, llevar un registro, saber qué fue lo que hiciste ese trabajo del año pasado para replicarlo y hacerlo mejor, ¿no? Cada año poder superar ese mejor proceso para llegar a algo mejor, ¿no? Y incluso así iniciaron las fermentaciones. Hablamos hace rato justo de estos cafés que son fermentaciones a veces muy largas y pues sí da miedo a veces, ¿no? Porque son lotes que si no creas una fermentación buena,
se mueren, ¿no? Y no puedes, justo como tú dices, ¿no? Si no llevas ese registro, si no llevas esta parte de medidores y todo, pues se te puede honguear y vas a vender un mal producto a un costo que no está tan bueno, ¿no? No está tan chido para que puedas venderlo al público. Y yo sé que hay mercado para todo, pero no es lo más ético que podría hacer un productor, ¿no? No, entonces, y menos que sea de especialidad, ¿no? Y créeme que todas estas personas, porque podemos mencionarlas, por ejemplo, el catador que te decía que es procesador Q y catador Q es Jorge Luis Martínez. Él es ahorita me vino a la mente. Julián Cucuñán, que es de Colombia. De Colombia, que está trabajando el doctor Manuel Díaz, Hernando Tapasco. Son como algunos que me vienen a la mente de gente que está trabajando en procesamiento y que tienen una vasta experiencia porque han dedicado parte de su vida en estos últimos años a procesar. Claro. Y son gente que en realidad, obviamente hay un costo, porque el conocimiento tiene un costo, que lamentablemente a veces no lo consideramos. O sea, las personas que cobran por lo que hacen, pues cobran por lo que saben, ¿no? No cobran porque, pues, ¿no? Ojalá fuera gratuito. Y de hecho, parte de hacer gente de café también tiene esta idea, ¿no? De que no siempre vamos a generar algo económico con el conocimiento, ¿no? Entonces, la idea de esto es tropicalizar toda esta información, porque no le voy a decir a un productor que a duras penas que tiene 1 hectárea o 2 de producción, que compre un bioreactor, ¿no? Quizás ya que estoy trabajando con él, algunos lavados bien hechos, unos naturales bien hechos, que no requieren tanto proceso fermentativo, que no requieren tanta biotecnología o estar aislando levaduras o bacterias, o estar codificando cómo vas a producirlo. No le voy a decir que de la noche a la mañana brinque hacer un proceso de tantas fermentaciones con una fermentación alcohólica y después ácido láctica, ¿no? Tengo que generar la estructura de alguna manera para poder que ese productor en cierto momento vea que eso es lo que le va a venir a mejorar su taza. Y puedes brincar de tazas de 80 puntos con un proceso fermentativo hasta tazas de 85, 88 puntos. Claro. Pero todas estas cuestiones que vimos en la plática van de la mano. Sí, y justo es eso, ¿no? Me acabas de mencionar a varias personas que sí tienen bastante conocimiento, y en una de ellas, ¿no? Que se dedica también a la parte de los robustas, ¿no? Y los robustas también los catalogamos como esta parte que no está tan chida del café, ¿no? Entonces, bueno, eso iremos como desglosando también en otros episodios, justo para que pueda la gente ir conociendo más todo este tema, ¿no? Vamos a ir ya orillando este episodio. Vamos a pasar una serie de preguntas. Claro. Gracias por estar con estos proyectos. Igual, nada más recuérdanos tus redes sociales donde te pueden contactar. Si algún productor tiene alguna curiosidad, alguna persona, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Cómo se comunican contigo? Pues mira, las redes sociales que utilizo es Facebook y Instagram, y en las dos estoy como Finca Libertad. Ok. Porque es el proyecto que tengo en la mente siempre. Y también estoy como Gente de Café. Cualquier productor que quiera acercarse y que quiera, pues de alguna manera interactuar, sin ningún problema, puede escribirme en el tema. Hay muchos, ya ha habido gente, más bien tostadores, que se han acercado, que sí ya tengo café, pero no todavía. Pero la verdad es que estamos trabajando con algunos productores de la mano y ellos nos hacen fuertes en ese tema, ¿no? En Tenajapa estoy trabajando con algunos productores, en Chiapas, en la Reserva de la Biosfera del México también, en el Estado de México también. Entonces, paralelamente a lo que estoy haciendo con mi proyecto personal de la Finca Libertad, también trabajo con algunos productores. Y bueno, el objetivo, créeme que pues es esto, ¿no? De que las redes sociales nos vinculen, en lugar de, pues a veces uno decide cómo su ocio lo maneja, ¿no? Y en las redes sociales, pues a veces te puedes perder en el ocio, pero también los puedes generar un vínculo, ¿no? Y, claro. Y bueno, como Finca Libertad nos encuentran en Instagram y en Facebook. Perfecto. Sí. Pues justo qué chido que hayas aprendido toda esta parte de poder viajar a otros países también, Salvador, Colombia. Realmente eso también ha ayudado mucho a todo este conocimiento que tienes, a todo lo que estudiaste, toda esta experiencia.
Y eso se agradece. Gracias por compartirnos también esa parte. Hacia otro público también que tiene la curiosidad tal vez de seguir mejorando este tipo de procesos, gente que no está tan metida en este tipo de procesos y que quiere conocer más del café especial, pues también muchas gracias por toda esta información. Y pues vamos a ir hacia estas últimas preguntas. Claro que sí. Y me gustaría iniciar con esta. ¿Qué enseñanzas te ha dejado el café personal y laboralmente? Pues tener una actitud abierta hacia el conocimiento. Nunca dejamos de aprender. Todos son nuestros maestros. Aprendemos de todos y todas. Y no hay... A veces el problema en que dejamos de aprender es el momento en que pensamos que sabemos todo, ¿no? Y no sabemos todo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos son nuestros maestros. Y también podemos compartir lo que sabemos, ¿no? En el café también he aprendido que debemos escuchar a las personas de edad. Ellos tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender de ellos. Hay muchos productores de edad avanzada que me han compartido cosas o tips que son importantes en mi vida actual como profesional, que no los aprendí en la escuela, ni los aprendí en los cursos, ni en las certificaciones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con ser constante en el objetivo de tener un café de calidad. No es obra de la casualidad. Y si tú te tomas un café en una cafetería o llegas a tu casa y tienes la oportunidad de comprarte un cuarto, medio kilo, un kilo de café de especialidad, me ha enseñado que esto cuesta no solamente horas, ¿no? Sino estar en la finca, estar con los productores, estar en el beneficio, estar en el tueste. Es un trabajo que en realidad, si lo vemos en cuantificación de dinero, no tiene precio, ¿no? Por ejemplo, este tipo de foros donde tú puedes expresar o escuchar o entender lo que piensan, ¿no? Porque dicen cada cabeza es un pozole, ¿no? En realidad es con donde creo que deberíamos de dar más espacio a este tipo de lugares, ¿no? Y más bien yo te agradezco a ti por la invitación y porque me permites, ¿no? No, pues realmente este espacio es para todos los que nos dedicamos en esta parte del café y pues sigue quedando abierto, ¿no? Para cuando gustes venir y aportar algo más, está abierto este foro y este espacio, ¿no? Para llegar a más personas, ¿no? Hace rato me comentaste y tal vez va por la respuesta con esta pregunta, ¿no? Pero quién o quiénes son los que te motivan a seguir haciendo a lo que te dedicas? Podría decir que de alguna manera me motiva mucho a la naturaleza. Es como que mi principal fuente de inspiración, porque la naturaleza es la que nos mantiene, ¿no? Y la que nos da de comer y beber y respirar, ¿no? Pero también hay personas que han estado en mi camino, que me han inspirado y muchos de ellos son los productores con los que me he relacionado e interactuado, productores y productoras, gente como la que te he mencionado, mi pareja con la que vivo y con la que pues, ya tengo años de relación, también me ha inspirado mucho porque ella también se dedica al café y pues también vive de esto. Y sobre todo pues los productores son los que me inspiran. Créeme que el tema de las cafeterías y esto de las competencias, todo también me da cierto ímpetu, pero el productor es el que, porque al verlo y al verte en él como un productor, siempre hay que ponerse en el zapato, ¿no? Como dice, quien critique mi camino le presto mis zapatos, ¿no? Y mis zapatos en realidad han estado con ellos. Y créeme que me han tocado casos donde llegas a fincas grandísimas con cientos de empleados, con beneficios gigantes de toneladas por día, y he encontrado esa misma constante en productores grandes o en mismos productores pequeños, esa sencillez, esa humildad, este respeto por la vida de productores de café
es lo que me tiene acá. Pues muchas gracias. Vamos a dar por terminada con una última pregunta. Y pues nuevamente te agradezco. Gracias por toda esta información, por todos estos conocimientos, y espero pueda llegar a más personas y a las personas del campo, ¿no? Que también necesitan toda esta información. Y bueno, hay distintas plataformas en las cuales ya podemos llegar, podemos transmitir y compartir este tipo de información, ¿no? A lo largo de este tiempo que te dedicas al café, te han dicho buenos y malos consejos. ¿Con cuáles te has quedado y cuál ha sido el que has desechado? Pues los buenos consejos, pues fíjate que el buen consejo, de alguna manera, te puedo mencionar al productor famoso, muy conocido, Enrique López, de experimentar, de no dejar de tener esa curiosidad, de nunca darte por vencido si un café no llegó a ser lo que tú esperabas, pero tienes otra oportunidad. Cada cosecha, cada floración, tienes la oportunidad de mejorar lo que estás haciendo en taza. Algo que podría desechar sería el tema de volverte un famoso del café y de desanimar, que también hay, así como ha habido consejos buenos, también hay muchas personas de, no, ya no sigas en eso, ¿no? Pierdes mucho tiempo, pasas muchas horas, das mucho en el tema de que para hacer un gran café tienes que invertirle mucho tiempo, porque también ha habido productores que se dedican al café comercial que dicen, no, imagínate, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando que se seque natural? Mejor lo seco, lo lavo y lo meto a la secadora, aunque cuando lo metes a la secadora de temperatura pierdes todas esas cualidades de que pudieron darle calidad en taza, ¿no? Y bueno, estos han sido de alguna manera en café los buenos y malos consejos, ¿no? Y otra cosa, también pensar que esto es una moda, y creo que no es una moda. Esto es la frase, ¿no? De subirte al tren del mame, y pues realmente no es el tren del mame, ¿no? Es una forma de vida de miles de personas o millones a nivel mundial, y que merece todo el respeto. No es una moda, no es una llamarada, no es... Yo creo que es algo que se viene para quedar, y creo que México es un gigante en café, que está, pues no está dormido, pero quizás sí está por ahí rascándose la cabeza, viendo cómo va a funcionar. Y algo que tenemos y algo que tengo muy claro en la agricultura en México es que debemos de dejar de pensar paternalistamente y pensar que el gobierno tiene que darnos todo, las instituciones o técnicamente. Tenemos que desvincularnos de ese pensamiento en nuestras nuevas generaciones e ir hacia ese objetivo que es hacer las mejores tazas, que hablen las tazas y que podamos colocarnos a nivel mundial como los mejores productores de café. Algo que me pudo mucho alguna vez y en algún momento lo platicaba con algunos productores es la clasificación que existe de suaves lavados colombianos y otros suaves. Ajá. Y a mí me daba coraje, decía, pues ¿por qué los lavados tienen lavados suaves colombianos y otros suaves somos todos Salvador, Ecuador, Honduras, México, Guatemala? No, creo que en algún momento vamos a dar mucho de qué hablar a nivel mundial con nuestros cafés. La verdad es que creo que también es una oportunidad para que la cafeticultura no sea vista como pobreza, como sinónimo de miseria, ¿no? Sino es todo lo contrario. Y el cambio climático y las condiciones de cómo estamos manejando de alguna manera los recursos naturales nos van a decir, nos van a dictar qué potencial tenemos en México. Si políticamente, gubernamentalmente, institucionalmente no se ha visto, creo que deben de empezar a voltear hacia allá, porque tenemos unos cafezazos, ¿no? En cada región, con sus cualidades únicas, tenemos unos cafezazos. Y entonces lo único que hay que hacer ahí es empezar a pulir esa parte, ¿no? Empezar a trabajar, a vincularnos, ¿no? A colaborar, ¿no? Quizás a veces no somos monedita de oro, ¿no? Y no le caemos bien a todo el mundo, como dice el dicho. Pero con quien encuentras alguna afinidad y encuentras una colaboración, ahí está. Ahora sí que, como decimos, ahí está el pan. Pues ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que juntarnos, ahí tenemos que hacer este tipo de interacciones con quien tengas una afinidad. No quiere decir que tienes que trabajar con todo el mundo, ¿no? Con algunas personas no vas a encontrar afinidad porque simplemente somos humanos, tenemos diferentes tipos de humores, caracteres, ¿no? Pero sí creo que entre mexicanos debemos de hermanarnos
como productores de café, como procesadores, como tostadores, como baristas, como profesionales del sector, y empezar a hacer equipos de trabajo a nivel país, no solamente jalar por mi institución, por mi marca, por mi empresa, por mi barra, por mi estado, no, debemos de, como alguna vez dije, con los agrónomos, ¿no? En los agrónomos hay este escuelismo, ¿no? Es que yo soy de la Narro, yo soy de la Chapingo, yo soy de la UNAM, y entre cada quien se defienden, pero en realidad somos agrónomos, pues tenemos que unirnos, igual en el gremio de café. Si queremos dar valor a la cadena, tenemos que dejar a veces esas diferencias entre humanas, ¿no? Que pues simplemente no nos hacen nada avanzar y nos hacen a veces brincar para atrás, ¿no? Entonces, creo que esa es la propuesta, es como que la intención, ¿no? Sí, ojalá y lleguemos a ser un país realmente más unido y poder llegar a un solo objetivo, ¿no? Que podernos unir entre todos y llegar a esta parte del gremio con todos, llegar a situar ese café mexicano en alto y a nivel mundial. Pues muchas gracias y pues listo, terminamos. Y una cosa más, dime. Tenemos que ver los ejemplos de éxito que hay en los países productores, y tenemos que también políticamente entrar en hacer las cosas más fáciles para la gente. Panamá, Costa Rica, Colombia tienen ahorita los mercados donde pagan más caro los cafés, ¿sí? A libras de $1,200, comercio con China, con Japón, con Dubái, Emiratos Árabes, Europa, ¿no? Sí, mercado asiático. ¿Quién consume más nuestro café? Estados Unidos, Bélgica, Alemania. Ajá. En diferenciados, tenemos que empezar a ver esos ejemplos, ¿sí? A veces pensamos mucho cómo mejorar nuestro café. Ya hay más de 5,000 publicaciones de artículos que tienen que ver con café de especialidad. Uh-huh. Ajá. Y entonces ahí es donde tenemos que ver el ejemplo de los microbeneficios, ajá, de los lotes de especialidad, de los microproductores, ¿no? No pensar como esa agricultura de café después de la revolución o antes de que tiraran al Instituto Mexicano del Café, ¿no? Donde todo era para el comercializador exportador, ¿no? Sí. Sino hay que pensar y facilitar eso, ¿no? Yo lo dejo como en el aire, al igual no soy partidista ni religioso ni etc., pero por ahí va hacia donde tenemos que ir. Esa es la visión que tenemos que tener como unidades productivas, ¿no? Claro, sí, esperemos. Y justo esa es una ventana del aire que va para muchas personas por intereses personales también, ¿no? A veces te cuesta más trabajo mandar un café de especialidad a un país, uh-huh, por solo el envío, ajá, por solo lo que pagas de aranceles, por lo que te cuesta poner un café, ya sean 20 kilos, un anolote, un microlote, te cuesta más caro, uh-huh, que o cualquier otro producto. Y tú dices, bueno, entonces en la política pública o las instituciones, ¿en qué meten su cuchara, no? O en dónde están invirtiendo el tiempo para que se sigan llevando algunas empresas que no son mexicanas el café y sigan ellos ganando. Es como que la idea, y quizás es un callito que ahí se está tallando, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias. Listo, terminamos con esto. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Te explayaste y todo. Esto es súper chido, la neta.